Bueno, pues vamos a seguir hablando de esta política mexicana en estos tiempos que corren, tiempos de mujeres. Y para ello me da muchísimo gusto poder saludar, aunque sea vía Zoom por lo pronto, a una pues de las feministas más conocidas, reconocidas en este país, feminista de cepa. Marta Lamas, ¿cómo estás? Muy bien, Adela. Qué gusto. Hace mucho que no nos vemos. Hace mucho que no nos vemos, pero siempre me da gusto saludarte. Grandes programas que hemos hecho. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañas. Está con nosotros también Lorena Villavicencio, exdiputada federal de Morena, parte del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, abogada, feminista también. Bienvenida, Lorena. También encantada, compañera Adela, de muchas luchas. Encantada Y la joven Gabriela todas. Sofía Gómez, economista, escritora, productora del documental sobre cuidados, El tiempo de la hormiga, que Gaby, platicábamos, ha ganado muchos premios. Sí, ha ganado muchos premios. Cuéntanos un poco de qué va. Yo creo que tanto a Marta como a Lorena y a mí, por supuesto, y al público nos interesa. Encantada, muchas gracias, Adela, por la invitación y por el espacio. El tiempo de la hormiga es un documental que sigue a 10 jóvenes mexicanas entre 15 y 34 años en su vida diaria. O sea, nosotros llevamos las cámaras, la directora Stephanie Brewster, a sus casas y filmó lo que hacen desde que despiertan hasta que termina su día. Y lo que hace eso es tratar de mostrar sutilmente cómo todo su día está lleno de tareas de cuidados, ¿no? Y al final de todo esto hacemos una entrevista en la que les preguntamos cuál es su relación con las labores que hacen y cómo las ven ellas. Y es muy interesante porque lo que vas viendo es cómo se van dando estos arreglos automáticos entre toda la familia, en el que las mujeres asumen estas cargas y les parece en la mayor parte de los casos muy natural, ¿no? No es una cuestión que les parezca que merece una remuneración, un reconocimiento o algo más allá. He dicho, una de las entrevistadas lo dice, porque ella logra un arreglo con su familia en el que le pagan por cuidar a su hermana. Okay. Y ella menciona como en su vida diaria cuando le dicen ¿trabajas? Y ella dice sí. ¿Qué haces? Cuido a mi hermana. La gente se le queda viendo como ¿ese es tu trabajo? ¿Te pagan por eso? Y el documental lo que quiere hacer es mostrar estas cosas sin que te las tengan que decir tal cual, solo que tú las puedas ver y llegues a tu casa y lo puedas ver también a tu alrededor y vayas creando esta conciencia de que hay una labor que se está haciendo todos los días. Sí, no sé, y que está sosteniendo todo el entorno social y a la familia. No se está reconociendo y no se está pagando, ¿no? Que eso sobre todo es muy importante. Marta, seguro quieres hacer un comentario sobre esto. Creo que justo ese tipo de reflexión es la que lleva a Claudia Sheinbaum a plantear un sistema nacional de cuidados. Creo que hay una visión y yo, digamos, discrepo un poco de cómo iniciaste el programa, en el sentido del no llego sola, llegamos todas. Eso no quiere decir que todas las mujeres van a llegar al mismo tiempo con Claudia, ni siquiera pienso en el poder, sino a la situación de igualdad. Esa frase política lo que nos está diciendo es que hay una problemática de todas las mujeres y que haya una mujer con voluntad política que se ha dado cuenta de esta cuestión estructural y que quiere cambiarla. Ese es el llegamos todas, que además Claudia planteó en una reunión preciosa que tuvo en el claustro de Sor Juana, que para empezar no se puede empezar todo al mismo tiempo, hay que empezar con las jornaleras agrícolas y con las mujeres de la maquila. Entonces, ese trabajo del video, del corto que hizo Gabriela Sofía Gómez, ¿no? Es justamente el eje político fundamental que va a poder cambiar cuestiones estructurales en nuestro país, Adela. ¿Cuánto hemos avanzado? Marta, llevas toda una vida dedicado a esto y yo creo que sería injusto decir que no hemos avanzado, ¿no? Ahí están las mujeres en lugares, en las tomas de decisión, en puestos importantes que en otro momento de nuestras vidas hubiera sido impensable, ¿no? Pero hay deudas pendientes. No, además tú hablabas de romper el techo de cristal. Hay muchas que ya lo han roto. Hay muchas que ni siquiera quieren romperlo. Hay un problema con el suelo pegajoso, con los problemas cotidianos que no permiten que te despegues
para hacer muchas cosas. Y sí, hemos avanzado. Yo llevo 52 años en esto, ¿no? Y veo avances, pero obviamente que México es un país complejo, donde las clases sociales, las edades, la condición étnica, las regiones, todo mete un nivel de complejidad que es muy difícil generalizar. Lo hacemos en términos retóricos, ¿no? Simbólicamente, las mujeres, pero es una cantidad de problemáticas. Ahora, sí hay avances y creo que además la voluntad política de Claudia de meter a la Constitución una serie de reformas que van a ser un marco fundamental, pues yo creo que es una muy, muy buena señal, aparte de lo que tú decías también al principio, del cambio de mentalidades, ¿no? Del cambio cultural. Cultural, claro. Esto, ¿no? Completamente. Claro. Lorena. Bueno, primero felicitarte por esa documental que hiciste. Me parece que es un tema fundamental. El tema de los cuidados justifica o acredita la plena desigualdad que vivimos las mujeres hoy. Es como un ancla que no nos permite despegar por las responsabilidades históricas que nos confirieron indebidamente a las mujeres. Nos confinaron a los trabajos del hogar, del cuidado del hogar y las labores propiamente del hogar, y esto ha impedido que muchas mujeres desarrollen sus proyectos de vida. Por eso me parece fundamental lo que dice Marta Lamas, de que este es un punto clave no solamente para generarles condiciones de autonomía a las mujeres, sino transformar la cultura en este país. Esta cultura, estos estereotipos donde nos señalan cómo debemos ser las mujeres. Y bueno, esto va a ser un cambio fundamental. Sabemos que el sistema de cuidados pues implica un caminar muy largo, se requieren recursos, se requiere infraestructura, servicios de cuidados para que las mujeres puedan asistir a sus trabajos y tener condiciones laborales dignas. Se requiere también el apoyo a los adultos mayores, que las mujeres también cuidamos, a los niños garantizarles protección y que tengan centros de atención infantil. Y sí, bueno, estos son centros, pero además requerimos, lo más importante, cambiar culturalmente, hombres y mujeres, de lo que implican los cuidados, de hacernos corresponsables. Necesitamos que los hombres participen en los cuidados, porque además hay cifras muy importantes, estadísticas, donde dicen que los hombres que participan en las labores del hogar, en los cuidados, son hombres que dejan la violencia. Entonces, sí hay muchas ganancias alrededor del tema de los cuidados, y hace muy bien la doctora Sheinbaum. Ahora, yo creo que lo que acredita que efectivamente tenemos un gran cambio en este país es la llegada de la presidenta mujer. ¿Cuántas reservas, resistencias hemos tenido que vencer para lograr arribar a diferentes cargos? Pero nadie se imaginaba que en este corto plazo donde se estableció la paridad total, que fue en el 2020, a mí me tocó formar parte de ese cuerpo de legisladoras que aprobamos la paridad total, pues esto nos permitió la llegada de gobernadoras, la llegada de la primera presidenta, pero además, como lo decía muy bien Marta Lamas, es una presidenta que ya tiene un compromiso, que lo acreditó en la Ciudad de México. Quizá no le dio la publicidad suficiente, pero hubo muchas políticas públicas a favor de las mujeres, y hoy está lanzando como su primer gran paso una serie de reformas constitucionales para garantizar varios temas, y yo nada más quiero destacar dos que me parecen fundamentales. Me parece que es fundamental establecer en la Constitución la igualdad sustantiva y reconocer la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, que eso es lo que a veces los hombres no entienden. Dicen, pero ¿cómo estás hablando de desigualdad si estamos aquí sentados los dos y tenemos una función? Pero hay una desigualdad histórica que nos puso trabas en diferentes momentos de nuestra historia, de nuestro porvenir. Atavismos, sí, y tuvimos que ir venciendo esas resistencias. Y el otro tema que es fundamental, atendiendo tus comentarios, que lo estábamos escuchando. Espero que con atención. Que es establecer el principio de una vida libre de violencia. La violencia tiene que ser una política de Estado, porque lamentablemente, a partir incluso del COVID, se incrementó muchísimo la violencia de género, o se visibilizó.
porque también siempre ha existido esta violencia que se da de manera soterrada en las casas, ahora se visibiliza, y esta violencia se multiplica y se convierte en violencia feminicida, pero también tenemos violencia en las calles, tenemos un culto incluso, hay una especie de culto a la violencia. Entonces, desarmar toda esta naturalización de la violencia implica un trabajo gigantesco, que no solo tiene que ver con seguridad pública, ni con fiscalías, ni con tribunales. Eso es, digamos, es muy importante, porque si no tienes, si sigues generando impunidad, empoderas a los agresores y multiplicas la violencia. Es muy importante esta parte. Pero también hay una parte cultural. Y esa es la parte que también, en la que tenemos que trabajar. Y los cuidados son un instrumento fantástico para lograr, digamos, ir quitando esta idea de que los hombres tienen que resolver sus diferencias con violencia, que las mujeres tienen papeles predestinados y uno de ellos es cuidar a los hijos, a los padres, a los hermanos y a todo mundo. Entonces, vamos en esa ruta. Claudia está absolutamente convencida, la presidenta de este país está absolutamente convencida, y yo tengo mucho optimismo de que vamos a avanzar en estos temas que son fundamentales para las mujeres. Yo a lo que me refería un poco es a que una mujer presidenta no necesariamente garantiza políticas públicas para las mujeres, ¿no? Lo hemos visto pues en otros casos. En este caso, bueno, pues también lo decía yo, en su segundo día, en la mañanera del pueblo, pues lo dijo, ¿no? Cosa que pues queremos ver que se implemente y que dé los resultados que esperamos, ¿no? Porque hay mucha expectativa, Marta, no sé si coincides. Claro, pero yo creo que ahí hay que ser muy cautos o cautas, Adela. O sea, el poder no es una varita mágica. Por toda la voluntad que pueda tener Claudia, por las mejores políticas diseñadas, por las mejores reformas de constitución, las violencias que se viven en este país, que además no solo las viven las mujeres, también las viven muchísimos hombres, ¿verdad? No se van a resolver. No es que llegó la presidenta y se acabaron los feminicidios. Lo que la presidenta puede hacer es sentar las bases para un manejo distinto de muchas cosas. Pero este va a ser un proceso muy largo, y si nuestras expectativas son muy altas, de que ya pasó un año y sigue habiendo tantos asesinatos Bueno, tenemos un país destrozado, desgarrado el tejido social, vemos la violencia en todas sus formas en el país. No tengamos una mirada mesiánica redentora de que ya llegó Claudia Sheinbaum, así como el hada madrina, y va con su varita mágica a resolver las cosas, ¿no? A mí lo que me parece interesante de la propuesta de Claudia, y que comparto, es este tema de atender las causas. Y atender las causas no es ni siquiera un tema de un sexenio. No. Por eso era importante la continuidad, y por eso era importante, digamos, el segundo piso de la transformación. Entonces, yo sí haría un llamado, Adela, que sé que eres feminista en tu corazón. Sin duda. No esperemos que Claudia va a resolver cosas que nadie en ningún país del mundo ha resuelto, y menos en un sexenio. ¿Va a sentar las bases? Sí, eso sí lo creo. Creo que además, no solo el tema del cuidado, sino una educación igualitaria y una educación para la paz, en donde niñas, niños, niñas desde chiquitos aprendan que los conflictos no se resuelven a golpes y a mordidas y a patadas, sino hablando. Porque el ser humano va a vivir siempre con conflictos, y hay que aprender a negociar los conflictos y no sacar una pistola y matar al que difiere de ti, ¿no? Entonces creo que hay mucho, y por eso me parece muy promisorio el horizonte que plantea Claudia. A diferencia de la administración pasada, Marta. Mira, yo te diría que la administración pasada tuvo sus asegúnes. Digo, la administración pasada se legalizó el aborto en 15 entidades federativas, con grandes resistencias de los grupos religiosos, ¿verdad? Y cuando además el propio presidente no estaba muy convencido de hacerlo. Es decir, él siempre dijo, yo lo voy a poner a plebiscito, y sin embargo abrió y dio libertad, ¿no? En el sexenio pasado se hizo una reforma a la Ley Federal del Trabajo buenísima, que le ha dado
además un estatuto a las trabajadoras del hogar, muchísimas cosas. Entonces, yo no creo que ningún partido que llega al poder pueda resolver todos los problemas al mismo tiempo. Creo que se van resolviendo a cachos y que son las prioridades lo que va a marcar el sello de cada gobierno. El sello de Andrés Manuel eran los pobres, el sello de Claudia son las mujeres, y dentro de las mujeres, obviamente, la atención a las más pobres. Pero ahí hay un cambio, y yo creo que ese cambio lo vamos a ver en muchas cosas. Ojalá. Gaby. La verdad es que ahorita las escucho y pienso en lo primero que hacemos desde Feminismo Crítico y que hicimos con el documental es generar conversaciones. Porque lo primero para resolver un problema es identificarlo, ¿no? Detectarlo, verlo. El diagnóstico, ¿no? Exacto, y acercarte un poco a él, ¿no? Porque a veces los diagnósticos de lejos se hacen superficialmente y entonces no se solucionan como se debe ser. O se hacen cosas que al final parece que se hizo la acción, pero no funciona en realidad. Entonces, a mí la verdad es que me parece muy alentador que empiece un sexenio y lo primero que se hable es aquí vamos a poner en el centro a las mujeres. Y claro, tú metes una cantidad de reformas a la Constitución y de ahí a que se transmitan en la vida diaria, claramente va a faltar muchísimo tiempo, pero ya el reconocimiento y que todas las personas que están ahí y que están trabajando y que se acercan a un problema y que sale una ley, empieza a generar una conversación y una forma de interactuar con la realidad, porque al final no es que cambie todo. Pero, por ejemplo, estamos hablando de la cartilla, ¿no? Vamos a repartir estas cartillas de derechos. Y a lo mejor piensas, ¿qué vas a hacer con ese papelerío? Imagínate la cantidad de gente que por una vez va a poder ver que hay cosas en su organización del hogar, de la comunidad, de la familia, bla, que no están bien y que no le están haciendo justicia a las mujeres de su entorno. Y a lo mejor de entrada lo ven y dicen, no, pues esta gente de qué me habla, ¿no? Pero lo ven y lo ven y lo ven. Y eso va cambiando conciencias. Y claro, toma un montón de tiempo. Pero sí me parece muy alentador como feminista. Y sobre todo que lo que más me ha importado a mí es el tema de los cuidados, porque siento que lo que decía Lorena es muy cierto. No solo es lo que pasa con las mujeres y el piso pegajoso y estas dos mujer y hombre que están en el mismo trabajo, ¿no? Y dice, pero si estamos igual, sí, pero ¿qué hace cada uno cuando llega a su casa? Pero además no ganamos lo mismo. Exacto. Además no ganamos y además lo cuando mismo. llegas a tu casa, ¿no? ¿Qué va a hacer él? ¿Qué va a hacer ella? Pero sobre todo, cuando los hombres cuidan, empiezan también a entender que lo que genera el afecto y que el tiempo es una forma de pagar por tu lugar en la sociedad, el tiempo que le dedicas a tu familia. Claro, resuelvo con violencia porque soy proveedor, porque soy bla, bla, soy el macho, entonces yo traigo toda esta energía de protección a la familia y entonces con el cuidado empiezas a reformular que lo que le das a tu familia también es cariño, tiempo, espacio, no solo es dinero, no solo es imagen, etcétera, ¿no? O sea, creo que además ya no son los únicos proveedores, No, ¿no? de hecho hace años que no lo son. Hace años que no son proveedores, Sí. los hombres, Marta. pero es la responsabilidad, ¿no? Sí. Entonces, Mira, yo creo que sí hay un tema económico muy importante en cuanto al valor del trabajo de las mujeres, pero también esta como separación, ¿no? De conciliación trabajo-familia, de por qué parecería como que son dos ámbitos cuando realmente están entremezclados. Y lo que pasa en lo público va a afectar lo privado y lo que pasa en lo privado va a afectar en lo público. Por eso es muy importante la perspectiva política con la que se ve esto. A mí me parece muy interesante lo que señaló Lorena al principio. Claudia no viene, digamos, del movimiento feminista como vengo yo. Como tú. Digo, la propia Lorena y Gabriel en generaciones distintas. Pero ella viene de un movimiento estudiantil, un movimiento por la justicia social, de izquierda, y luego por el tema ambientalista. Y ella va a tener, como lo señaló Lorena, un encuentro con las feministas jóvenes maravillosas que salieron a la calle a armar todo tipo de cosas, buenas, malas, estropicios, protestas, indignadas, con rabia y con alegría. Y a Claudia allí le va a caer un 20. Y es muy impresionante cómo a partir de ese encontronazo con ese feminismo tan vital de las jóvenes, bueno, lo primero que hizo fue poner las lunas. Las lunas son estos centros de atención a la justicia para las mujeres, ¿no? Y va a empezar a poner una fiscal de delitos sexuales especializada, va a poner, es decir, ella escuchó.
Y es muy valioso tener políticos que escuchen, Adela. Valiosísimo, Sí. Marta, yo coincido contigo absolutamente. Ahora, hablabas de las diferentes generaciones de feministas, pero también hay distintos tipos de feminismo, Claro. ¿no? Y hay Claro. feministas que se sienten muy agraviadas por la administración pasada, porque no fueron escuchadas, Marta, ¿no? Sí, totalmente. Yo tengo amigas además que votaron por Xochitl, ¿no? Y bueno, sí, hay muchos feminismos, pero también hay ideología, también hay posiciones políticas, Sí, ¿no? también. Pues, hay causas que nos pueden unir a las feministas y en las marchas salimos de todos los colores, pero ya cuando hay, digamos, cuestiones concretas, pues uno se alinea, ¿verdad? Pues con un determinado partido, con una determinada posición política. Entonces, de nuevo, no mistifiquemos, no es que todas las feministas pensemos lo mismo, No. pero aquí hay una gran Pero hay una mayoría de lucha en común. Sí. Hay una lucha en común. Hay elementos Lore. básicos. O sea, efectivamente hay diferentes tipos de feminismos, unas más radicales, más liberales. Hay una famosas olas, hay diferentes tipos, incluso se habla de diferentes tipos de feminismo ya formalmente en la literatura. Yo creo que el hecho de lo que plantea el feminismo es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la posibilidad de que las mujeres también desarrollen sus propias autonomías, que este es un tema que para mí es fundamental, que esto implica el desarrollo de sus proyectos de vida, de decidir quién ser, cómo ser, y tener un clima de paz que nos permita desarrollarnos, acabando con estos estereotipos. Claudia fue muy inteligente en la definición de su agenda. Ella tiene puntos claramente definidos, que efectivamente los hizo en la Ciudad de México. Tiene incluido el tema de cuidados, el tema de la autonomía económica. Tenemos 14 millones de mujeres que trabajan en la economía informal y son jefas de familia. Sí. Son mujeres que tienen una vida precaria. Entonces también tenemos que discutir ya el tema de la seguridad social, que ya se discutió con las trabajadoras del hogar, que ya se reguló, que hemos ido muy lentamente y hay que agilizar, y también lo ha señalado la Que se doctora atoró. Sheinbaum. Sí. Y se atoró, está hablando de igualdad sustantiva, está hablando de una vida libre de violencia, autonomía, de cuidados, que son los grandes temas de las mujeres. Podemos tener algunas diferencias sobre algunos temas, pero en este momento no podemos anclarnos en las diferencias, tenemos que articularnos, tenemos que arropar todo lo que se puede, incluso a la presidencia de la República, para ganar en nuestros propios espacios y avanzar en esta pelea, que es una pelea cultural, fundamentalmente. Y el hecho de hacer leyes, podemos tener el mejor marco jurídico, pero también establecerlo en la ley le permite la exigencia a los ciudadanos de que se apliquen y se cumplan estos principios. Bueno, pero Lorena, ¿cuántas veces no hemos hablado de que pues las leyes son letra muerta, ¿no? Sí, También. pero también es que efectivamente, o sea, lo que dice Marta, no podemos esperar que todo el problema de la pobreza y la desigualdad en la que habitan millones de mujeres, que estamos hablando de 20 millones de mujeres o más, se va a resolver por una ley. Hay que ir a construir con las mujeres, por eso también está la cartilla. Las mujeres ni siquiera saben cuáles son sus derechos, no saben que están viviendo violencia, la violencia psicológica, la palabra utilizada para lastimar permanentemente a las personas. Estas cosas, ahí es donde tenemos que trabajar. Tiene que haber un trabajo legislativo profundo para quitar todos estos elementos que no permiten la igualdad plena en términos legales. Tenemos que garantizar tener órganos de administración y procuración de justicia que acaben con la impunidad, y tenemos que hacer una labor pedagógica muy importante que implica la parte educativa, la parte cultural. Eso es ir a las causas y eso es es ir al origen. pedagógico, hay que trabajar, hay que hablar con los hombres, Lo que pasa es que con llevamos las 30 mujeres. años hablando de lo mismo, tú 50, Marta, yo. Pero cuando Por gobierna eso una digo, mujer, hemos los chicos. avanzado, sí, sin duda, y no hay que regatear la lucha de las mujeres, Claro. porque ahí están los resultados. Pero llevamos años hablando de lo mismo, mujeres que no conocen sus derechos, mujeres que no saben que siquiera tienen estos derechos. No sé, seguramente... Adela, los cambios culturales son muy lentos. Muy largos. Un siglo, o sea, no llevamos todavía ni siquiera un siglo del voto. De ser ciudadanas. Sí, del voto, sí.
Ni siquiera llevamos un siglo de haber obtenido el voto. Entonces, yo creo que en ese sentido siempre es muy difícil porque uno mide el tiempo a partir de su vida personal. Digo, yo sé que yo no voy a vivir para ver muchas de las cosas por las que he luchado, pero pues es que el tiempo es muy complejo también, ¿no? Creo que una cosa muy interesante la dijo Gabriel en el sentido de la conversación, el debate público, y que nos invites esta mañana aquí a hablar y que de esté en la agenda otra vez como prioridad. Claro, estemos hablando, ¿no? Y además hablando a lo mejor con diferencias entre nosotras también. Lo que tú decías, obvio que hay feministas que estaban en contra del proyecto del sexenio anterior y que ahora se están replanteando si apoyan, si se abstienen, si siguen en contra, ¿no? Pero yo creo que el debate público, la conversación, en palabras de Gabriela, es muy importante. Sí, yo coincido absolutamente. Ojalá que esta sea una gran ocasión para volver a poner el tema, ¿no?, en la agenda y de todos los días. Por supuesto. De todos los días. El hecho de Tienes que volver a ser tu mujeres trabajando. Hay que hacerlo, Marta. Lo voy a volver a hacer. Sí, era buenísima. Trabajando. Pero es que era buenísima porque nos juntaba a las puntas más polarizadas. Las más polarizadas. A mí defendiendo el aborto, a la señora de Provia. O sea, era interesantísimo. Qué gran programa, pero hay que volverlo a hacer, ¿no? Yo ese programa me acuerdo y siempre que puedo lo digo, lo hice no por necedad, por necesidad, ¿no? Porque de pronto pensé que estaba empolvado el tema a pesar de la lucha de tantas mujeres como tú, Marta, que fue una ocasión maravillosa para conocerte a ti y a muchas otras mujeres feministas, Lorena, claro. Y volvamos a poner el tema en la agenda porque sigue habiendo deuda grande, ¿no? Ahora, el hecho de que se eleve a rango de secretaría, de cartera, ¿no? La Secretaría de las Mujeres es otra gran buena noticia, porque pues habrá presupuesto, ¿no? Porque sin dinero es muy difícil hacer todo esto, Gaby. Totalmente. Eso es, bueno, para empezar lo que estás haciendo es que le estás asignando un lugar que no se le ha asignado antes. Entonces sí tenemos muchos años hablando de esto, pero yo crecía viendo puros hombres dando noticias en la televisión. Yo también. Y ahora estamos aquí, tienes una mujer presidenta. O sea, sí me parece que tenemos mucho tiempo hablando de esto, pero también en círculos muy específicos, ¿no? En un círculo universitario, en un círculo de intelectuales, en unas cuantas mujeres rebeldes que se iban saliendo del riel como para defenderse y hablar. Y todavía, yo creo que en los 90, ser feminista empezó a verse mal, ¿no? Era como... No lo no tenía lo mismo. Cuando se estaba empolvado, era un estigma, ¿no? Y ahora ser feminista es una cosa ya casi como de orgullo y honra de las mujeres, ¿no? Lo ponemos sobre la mesa. Y de los hombres. Y los hombres también, muchísimos. Y a lo mejor no lo son, pero les da orgullo hacerse llamar feministas. Pero tampoco el feminismo, o sea, hay zonas del país donde el feminismo no se entiende. Ah, claro. Entonces también hay que trabajar en eso y darle, digamos, un lenguaje menos académico, más pedagógico y llegar así como de manera muy sencilla de cuáles son finalmente nuestros propósitos, como es la igualdad de derechos, que es un tema fundamental. No, y aterrizarlo un poco, ¿no? Pero además que sea prioridad, y eso a mí me documenta la esperanza y el optimismo, que sea prioritario en la agenda de la presidenta, quiere decir... No, que va a permear en el resto del país, en todos los estados de la República. Y en los rincones de pronto más inaccesibles, donde ahí sí hay mujeres que de veras no conocen sus derechos y creen que la violencia es una forma de vida. Sí, una forma de completamente relacionarse. Normalizada. Sí, y donde ser feminista te aliena de los hombres de tu vida. Perdón, Marc. Los sacerdotes, esa es tu cruz, aguanta, ¿no? O sea... Todo el tema de la abnegación. No voy a poner cruz nunca. es que traigo una cruz aquí, la estoy tapando porque me gustan las cruces, pero bueno, pero no me gusta cargar ninguna cruz, desde luego. Bueno, pues yo también creo que tenemos una gran labor las mujeres que tenemos, que reconocemos nuestros derechos y los ejercemos, para justamente ir articulando todas estas propuestas que no solamente son de la presidenta de este país, que eso es muy importante, sino también apelando a este movimiento feminista que sí es muy poderoso, muy potente, que está en las calles, que se expresa, que está en las conversaciones, que está en las zonas urbanas.
hay que articular a todos estos feminismos con propuestas muy concretas y esto nos va a permitir avanzar. Porque a veces el propio feminismo, en lugar de sumar su fuerza, definiendo claramente una agenda, pues eso no nos ha permitido avanzar más rápido, porque también hay que darle un reconocimiento al movimiento feminista, también a Marta Lamas, yo le reconozco absolutamente toda su aportación en este movimiento, es un referente, y tenemos que aprender a reconocernos entre mujeres y darnos esta posibilidad de articulación. Y yo diría que tenemos temas pendientes, porque aunque tengamos mujeres ya, por ejemplo, en los órganos legislativos, seguimos viendo que hay muchas decisiones que todavía se toman entre los hombres. Entonces, o sea, si avanzamos con la paridad, llegaron las mujeres, necesitamos que esas mujeres tengan un compromiso claro con su propio género, con las niñas, con las mujeres. Obviamente también están los hombres, porque si hablamos de igualdad, de justicia, de salir, digamos, de esta discriminación que viven muchas personas en este país, tenemos que trabajar en ello también. Pero necesitamos mujeres que estén comprometidas. Necesitamos que los hombres... Tenemos cuántas gobernadoras mujeres sean aliados, ¿no?, verdaderos. Que tomen la bandera verdaderamente, ¿no? Exacto, pero nosotras tenemos que seguir en la exigencia, una exigencia constructiva. Las mujeres en la sociedad civil, crítica, pero que aporte y construya, y que podamos avanzar las mujeres y que las mujeres tomen decisiones en los espacios donde están, porque yo he visto también en Chiapas, nada más les comento este tema que a mí me dolió profundamente, estuvimos en un municipio indígena y las mujeres que son regidoras siguen sin poder ejercer plenamente sus funciones de regidoras y siguen sometidas a una serie de usos y costumbres donde realmente no tienen no pueden levantar la voz y decidir absolutamente nada. Entonces, esas cosas las tenemos que ir trabajando directamente en las comunidades y sumando a toda la colectividad, que hay mujeres que tienen grandes ideas, gran conocimiento, como tu aportación. Tenemos que aprovechar lo que tú hiciste, claro, para generar esta conversación. Hablabas de Chiapas y todavía tenemos, aquí tenemos noticias de que siguen habiendo niñas vendidas, ¿no? Para unirse en matrimonio, que son vendidas. Eso sigue pasando. Claro. Y eso es lo que tenemos que terminar, Marta. Y para eso sí sirve la ley. Sí, obviamente que tenemos que terminar con eso. Se me hace difícil llegar a decirles qué es lo que tienen que hacer. Creo que también hay procesos en las propias comunidades en donde están cambiando las cosas lentamente. A mí hay una cosa con la que me gustaría ir cerrando, no sé cuánto tiempo tenemos, pero estamos por cerrar. Adelante, digamos, ¿no? Y es el tema de que no mistifiquemos que por ser mujer se van a creer cierto tipo de cosas, ¿no? Yo he visto a lo largo del tiempo que cuando un presidente nuestro se equivocaba López Portillo, Miguel de la Madrid, Calderón, Fox, el que fuera, nadie decía, ven, los hombres no saben gobernar. No, decían, ven, López Portillo no sabe gobernar. A mí me preocupa que cuando Claudia se equivoque, porque se va a equivocar, como ser humano, todas las personas nos equivocamos, que el rollo sea, las mujeres no saben gobernar. Entonces, no generalizar, entender quién es Claudia, con sus grandes aportes y con sus, seguro que tiene limitaciones como todo ser humano, ¿no? Y que cuerpo de mujer no garantiza pensamiento feminista, y que va a haber muchas mujeres que van a querer participar, que no son feministas ni se asumen feministas, y que hay hombres que se pueden sentir y asumir feministas, ¿no? El feminismo es un proyecto de emancipación para todos los seres humanos a partir de desarmar este rollo de que la desigualdad se construye sobre la diferencia sexual y sobre los mandatos, ¿no? Esto es lo propio de los hombres, esto es lo propio de las mujeres. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy críticas, muy críticos, muy crítiques, ¿no? De no caer en las cosas simples, ¿no? De que porque es mujer tal cosa, no. Es que se nos exige más. Sí. Bueno, claro que exige más. Exige el doble. Además, mira, Adela, cuando Patricia y yo armamos el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, nos pusimos a leer
sobre los casos de liderazgo que había en otras partes del mundo, hay mucho escrito. Y una de las cosas que encontramos es cuando una mujer llega a una posición de poder, no puede hacer lo mismo que hacen los hombres en esa posición de poder. Un hombre en una posición de poder puede pegar 3 gritos y dar 3 manotazos y, oh, es el hombre. En cambio, ella sería una bruja gritona, ¿no? Un hombre en una posición de poder que se conmueve y llora, ¡ay, qué padre señor, se conmovió! Una mujer en posición de poder que llore, qué mira frágil, la ¿no? debilidad. O sea, cómo toda la carga de la feminidad en el mundo público se va en contra de las acciones de una figura de poder. Entonces habrá que ser cuidadosos de cómo se analiza la gestión de Claudia, cómo se analizan sus aciertos y sus errores. Y lo que decía Lorena, cómo podemos colaborar desde nuestras distintas trincheras Claro. a ir reparando el lazo social de este país que está muy polarizado, muy desgarrado y con muchas desigualdades todavía. Entonces, hay muchísimo trabajo por delante y me encanta que la capitana del barco sea una mujer tranquila, sensata, Exacto, científica, con una trayectoria Sí. como la de Claudia Sheinbaum. Sí. Pues les propongo que hagamos nuestro programa de mujeres trabajando y que recorramos el país, porque antes pues estaba centralizado aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pero ahora con el streaming tenemos la oportunidad de poder movernos y recorrer el país y conocer las distintas realidades de las mujeres, que también eso es cierto, hay distintas realidades de nuestras mujeres, ¿no? Llevar la conversación a todos Llevarla los a todos. rincones. Exactamente. Marta, muchas gracias como siempre y un abrazo Oh, desde aquí. gracias a ti, Adela. Qué gusto volverte a A ver. mí también me da mucho gusto y si hacemos este programa te estaré viendo. Sí. Bien. Muchas Muy gracias. Y a ti también, Gaby. Muchas y gracias. ojalá que podamos ver tu documental. No, me encantaría Y traérselos para que lo sí, pongan, si de me verdad. lo, si me lo Les va a prestas. gustar. Suena el tema cuidados, pero es muy bello. Debe ser, debe Sí. ser. Sí, Y si nos permites, lo transmitimos en Por sala supuesto también. que sí. Gracias, Sería Gaby. increíble. Lorena, como siempre, muchas gracias. Igualmente, Estaremos aquí en estamos. contacto. Somos mujeres que no nos cansamos hasta Pues no, que le dije mejore a este Lorena país. cuando ahorita en la mañana la vi, le dije, ¿hasta cuándo vamos a seguir Nunca. con el Hasta tema? que Y me tengamos el encantó último hasta suspiro. el último suspiro. Suspiro. Y así será. Muchas Qué emoción, gracias. muchas Gracias. Ahora, ya